Imagínate la escena, las bóvedas del castillo de Windsor. Un archivero revisa una lista por tercera vez y su sangre se hiela. El broche de la reina Victoria ha desaparecido y esto no es un error, es un robo. Y la ladrona está mucho más cerca de lo que nadie se atreve a imaginar. La muerte de una reina no es solo el fin de una era, es el comienzo de un inventario. Y en los silencios sepulcrales del castillo de Windsor, donde la historia se respira en cada pasillo, ese inventario estaba a punto de desvelar una herida abierta en el corazón de la monarquía. Tras el fallecimiento de Isabel II, un equipo de archiveros reales, siguiendo un protocolo tan antiguo como la propia corona, comenzó la meticulosa tarea de catalogar el legado de la soberana. Al principio era una labor administrativa, casi solemne, envuelta en el aroma a papel antiguo y cera de abeja, pero pronto el murmullo de la rutina se convirtió en un susurro de ansiedad, y la ansiedad en un miedo helado. Faltaban piezas, y no cualquier pieza. No se trataba de un broche extraviado o de un adorno olvidado. Se trataba de artefactos que eran en sí mismos capítulos de la historia británica. El broche de flores de diamantes, un regalo de la reina Victoria a una joven Isabel antes de su coronación, un puente tangible entre dos eras de poder femenino, se había desvanecido. El collar de zafiros y diamantes, aquel que la reina usaba en las ocasiones más solemnes para simbolizar la unidad inquebrantable de la Commonwealth, tampoco estaba. Eran más que simples objetos de lujo, eran parte de la identidad pública y privada de la monarquía. Su ausencia no era un vacío en un joyero, sino un agujero en la narrativa de una nación. Imagínate la escena. Los archiveros, con sus guantes blancos y su reverencia casi religiosa, revisando listas una y otra vez, con la esperanza de que fuera un simple error administrativo. La gente estaba flipando, pero el sistema de inventario real perfeccionado durante generaciones es implacable, no hay margen para el error. El Palacio de Buckingham, esa gran maquinaria del poder y la discreción, entró en modo de contención. Silencio absoluto. Ni una sola filtración a la prensa. Solo un puñado de los miembros más antiguos de la familia real fueron informados, confiando en que entenderían la gravedad de la situación y no alimentarían el salseo. Pero no contaban con la princesa Ana. Ana, la princesa real, conocida por su lealtad inquebrantable a su madre y su absoluta intolerancia a los secretos, no tardó en percibir que algo iba terriblemente mal. No hizo declaraciones. Su rostro permaneció impasible, una máscara de control forjada en una vida de deber, esa jaula dorada que conocía tan bien. Pero bajo esa calma, tras esos ojos observadores, se estaba gestando una furia fría y calculadora, porque para ella esas joyas no eran solo artefactos. Eran el eco de los 70 años de reinado de su madre, eran la promesa de la continuidad, y ahora alguien había roto esa promesa. En la quietud de su estudio, la princesa Ana se vio asaltada por los recuerdos, no los grandes momentos de estado, sino los instantes privados, casi mundanos, con su madre. Recordaba con una claridad dolorosa las conversaciones en los días previos a su muerte. La reina, con la voz frágil pero la mente lúcida, le había hablado del peso de cada reliquia, un peso que excedía con creces sus quilates. No son adornos, Anne, le había dicho, son un deber sagrado. Son historia y identidad. Y le había detallado sus deseos con una precisión que ahora parecía una premonición. El colgante de zafiro, una pieza de un valor incalculable, lo había destinado a su bisnieta, la princesa Charlotte, un puente entre reinas pasadas y futuras. El broche victoriano, ese nexo entre generaciones de mujeres de la realeza, se lo había legado a ella, a Ana. Alguien había profanado ese orden sagrado. Al principio, los ayudantes de palacio ofrecieron excusas plausibles pero poco convincentes. Un error de catalogación, decían, un pequeño descuido en medio de la compleja transición de la Casa Real tras la muerte de la monarca. Muy bonito, sí señor, pero la excusa no se sostenía. Los métodos de seguimiento eran demasiado estrictos. Ninguna de esas reliquias se había extraviado, habían sido movidas deliberadamente. Y a medida que la insistencia de Ana se intensificaba, un nombre comenzó a surgir de entre las conversaciones silenciosas y las respuestas evasivas. Camilla. Los ayudantes habían notado pequeñas anomalías, momentos fugaces en los que las piezas bajo el cuidado de la reina consorte no estaban donde debían, joyas usadas en fiestas privadas que no quedaban registradas, un patrón persistente de confusión que, a pesar de la falta de una explicación oficial, siempre parecía girar en torno a ella. La cosa es que Ana se volvió calculadora en medio de su ira. Sabía que no podía irrumpir en el palacio de Buckingham exigiendo respuestas. Eso sería un escándalo. En cambio,
cambio, buscaría la verdad con esa intensidad silenciosa e implacable que solo puede poseer una mujer que ha pasado toda su vida navegando las traicioneras aguas de la controversia real. Quizás Camilla creía que su nuevo título le otorgaba autoridad sobre los símbolos de la corona. Pero Ana, mientras observaba el retrato de su madre, llegó a una conclusión helada. Un verdadero legado no se construye sobre lo que se reclama, sino sobre lo que se protege. Y esto era más que un simple robo. Era una traición al linaje, al amor y a la memoria. Una traición que la princesa Ana no estaba dispuesta a ignorar. La primera grieta en el muro de silencio no provino del interior del palacio, sino de fuera. Una llamada telefónica tranquila pero urgente, de una mujer cuya voz temblaba ligeramente. La persona al otro lado de la línea había sido asistente personal de Camilla durante los años de relativa calma antes de la coronación. No llamaba buscando dinero ni notoriedad. Llamaba, según sus propias palabras, para corregir un error que me ha atormentado durante meses. No ofreció rumores ni especulaciones. Ofreció un lugar, Grey Mill House, la remota residencia de Camilla en Wiltshire. No era un archivo real ni un depósito gubernamental, era un espacio privado, constantemente vigilado. Y dentro, según la exasistente, había una bóveda, una cámara acorazada donde se habían trasladado de forma encubierta objetos de inmenso valor histórico. Joyas que habían brillado bajo el reinado de Isabel II y que ahora yacían en la oscuridad fuera de los registros oficiales. Ana escuchó en silencio cada palabra, una pieza de un rompecabezas que empezaba a encajar de una manera terriblemente clara. La mujer al teléfono nombró piezas específicas, confirmando las sospechas de los archiveros. El famoso collar de esmeraldas y diamantes de la reina, que no había sido registrado en los inventarios reales desde su muerte. El broche de zafiros desaparecido. Una tiara de perlas con un pedigrí histórico significativo. Según la asistente, Camilla se refería a la colección como bajo resguardo familiar seguro, una frase que, como ella misma señaló, parecía sospechosamente ambigua. Las preguntas de Ana eran cortantes y precisas. ¿Quién autorizó el traslado? ¿Dónde estaban los registros de la cadena de custodia? ¿Por qué bienes que pertenecían a la corona se consideraban propiedad privada? La exasistente no tenía todas las respuestas, pero tenía suficiente para encender la mecha. Describió cómo las piezas llegaban en estuches sin marcar en mitad de la noche y cómo se le ordenó que no llevara ningún registro. Era un secreto a voces entre un círculo muy reducido de personal de confianza de Camilla. Un secreto que ahora se estaba desvelando. Ana no compartió esta información con nadie, ni siquiera con Carlos o sus amigos más cercanos. En lugar de eso, actuó con la rapidez y decisión que la caracterizan. Sabía que necesitaba pruebas irrefutables, algo más que el testimonio de una ex empleada arrepentida. La palabra contra la de una reina consorte no era una batalla que se pudiera ganar sin artillería pesada. ¡Qué movida! La princesa Ana no era una mujer de impulsos, sino de estrategias. Contactó a dos miembros de confianza del Comando de Protección Real, hombres cuya lealtad a la corona y, más importante, a la memoria de la difunta reina era absoluta. Les encomendó una misión encubierta disfrazada de una reevaluación rutinaria de la seguridad en Rye Mill House. Lo que encontraron superó sus peores temores y confirmó cada palabra de la exasistente. La bóveda existía, el acceso estaba restringido y los registros, tanto digitales como físicos, habían sido convenientemente eliminados. Sin embargo, el equipo, actuando bajo el pretexto de probar nuevos sistemas de vigilancia, logró lo que parecía imposible: un inventario encubierto. Grabaron, fotografiaron y estudiaron cada pieza, y lo que revelaron fue demoledor. Docenas de reliquias pertenecientes a la reina habían sido trasladadas y etiquetadas con designaciones familiares imprecisas, en lugar de los números de seguimiento del Royal Collection Trust. En ese momento quedó claro, esto no era un error administrativo, no era un descuido, era una apropiación sistemática y deliberada. Ana examinó el informe en la soledad de su despacho. Las fotografías de alta resolución eran nítidas y crueles. Allí estaba el collar de esmeraldas, una pieza que su madre le había dicho que representaba el delicado equilibrio entre la herencia y la moderación. Verlo en esa bóveda privada, despojado de su contexto y su historia, le parecía una profanación. Ya no se trataba solo de las joyas. Se trataba de un esfuerzo sutil pero decidido por parte de Camilla para reescribir la narrativa, para apropiarse de los símbolos de Isabel II y usarlos para su propio engrandecimiento. Si Camilla pensaba que estas reliquias definirían su mandato como reina consorte, había subestimado gravemente a la mujer que había permanecido al lado de la reina durante décadas de crisis,
controversias y un estoico silencio. Ana siempre supo que el palacio era un campo de batalla de revueltas susurradas y conflictos secretos, pero esto era diferente. Esto era un robo no solo de riqueza y diamantes, sino de confianza, de historia y de una tradición sagrada transmitida a través de los siglos. Ahora esa herencia estaba sellada tras una puerta sin corona, se acabaron los susurros, se acabó la escucha, con las pruebas en la mano, se preparó para el inevitable enfrentamiento. Y sabía que no sería una conversación, sino una colisión. Clarence House ha sido testigo de ceremonias solemnes y silencios incómodos, pero aquel día sus pasillos parecieron vibrar bajo el peso de un ajuste de cuentas. La princesa Ana apareció sin previo aviso, flanqueada por dos altos ayudantes reales, cuya calma era un eco de la suya. No había cita en la agenda ni saludo protocolario. Su poder no provenía de la adulación, sino de haber sido forjada por la misma corona que ahora defendía. Al otro lado, Camilla, la reina consorte, no estaba preparada para la furia contenida de Ana. La batalla comenzó sin preámbulos. Las palabras de Ana resonaron en la suntuosa y silenciosa habitación como un trueno. Acusó audazmente a Camilla de apropiarse de objetos reales que pertenecían a la corona y a su pueblo. Camilla inicialmente intentó adoptar una postura de indignación real, tratando de desestimar la acusación como un absurdo, pero Ana no se detuvo. Mencionó la bóveda subterránea de Rey Milhouse, los tesoros desaparecidos y el legado de la reina siendo profanado. Visiblemente afectada, Camilla contraatacó. Afirmó que los objetos habían sido mal archivados en el caos que siguió a la muerte de la reina. Fue un error administrativo, dijo, con la voz teñida de una defensa que sonaba hueca. Sus ojos, sin embargo, delataban el pánico, y entonces Ana jugó su carta maestra. Un ayudante le entregó a Camilla una carpeta encuadernada en cuero. Dentro, fotografías de alta calidad del contenido de la bóveda. Registros detallados que comparaban cada objeto con el inventario de la colección real. Y lo más devastador, declaraciones escritas y firmadas por dos exmiembros del personal que revelaban el papel directo de Camilla en el traslado de los tesoros. No había ambigüedad, la prueba era irrefutable. Ana miró fijamente a Camilla, desafiándola a refutar lo evidente: el collar de esmeraldas, el broche de zafiro victoriano, incluso unas perlas con una larga y emotiva historia ligada a la princesa Diana. Cada artículo estaba catalogado y cada excusa desmentida por la evidencia. Acorralada, Camilla cambió de táctica. Su voz se volvió dramática y dolida mientras proclamaba su nuevo título de reina consorte. Dijo que el pueblo había aceptado su posición, que estos objetos atesorados estaban seguros y que tenía derecho a honrar a la reina a su manera. La respuesta de Ana fue como una estocada. El respeto no se hereda, se gana, dijo cortante. Y esto no es una cuestión de sentimiento, es una cuestión de verdad. Le recordó a Camilla que la reina había dejado claras sus intenciones para estas piezas y que ella las había pisoteado bajo el peso de su poder ceremonial. La advertencia final de Ana fue sutil pero poderosa. Si los tesoros no eran devueltos a la colección real de inmediato y sin engaños, revelaría todo. No habría encubrimiento del palacio ni desmentidos de la oficina de prensa. Solo la verdad desnuda y sin adulterar para un pueblo británico que todavía valoraba a la reina Isabel y su legado mucho más que los adornos cortesanos del nuevo régimen. Camilla permaneció en silencio. No necesitaba responder. El silencio opresivo lo decía todo. Lejos de retroceder, Camilla, una superviviente curtida en décadas de escrutinio público, preparó su contraataque. Para ella, el silencio no era una rendición, sino una estrategia. Horas después de la partida de Ana, calculó su siguiente movimiento y se dirigió directamente al rey, sin sus consejeros habituales. No le presentó los hechos como lo había hecho Ana. En lugar de eso, manipuló la realidad, presentando a Ana como una figura agresiva, intransigente y peligrosamente fuera de control. Describió la visita no como una noble búsqueda de justicia, sino como una humillante emboscada doméstica. Carlos, que ya luchaba por gestionar una monarquía en transición, se encontró en una posición imposible. A un lado, su hermana, el emblema de la tradición y el deber. Al otro, su esposa, la mujer que lo había apoyado a través del ostracismo público hasta el trono. La versión de Camilla estaba teñida de amenazas sutiles y apelaciones emocionales. Advirtió que las acciones desestabilizadoras de Ana podrían provocar una tormenta mediática que la monarquía no podía permitirse. Le instó a actuar no para descubrir la verdad, sino para proteger la dignidad de la institución. Claro que sí, guapi. En realidad quería el control.
y planeaba conseguirlo. Tras bambalinas, Camilla comenzó a mover sus fichas. Susurró a consejeros de alto rango, insinuó el comportamiento errático de Ana y se alineó hábilmente con cortesanos que temían la creciente popularidad y la autoridad inamovible de la princesa real. La describía como una reliquia del pasado, incapaz de adaptarse a la nueva era. La narrativa era simple y venenosa. Ana estaba desequilibrada por el dolor y actuaba por celos, incapaz de aceptar el nuevo orden. El castillo de Naipes se venía abajo. La jugada maestra fue un borrador de decreto real, no oficial, presentado para la consideración del rey. Recomendaba una reducción significativa de las obligaciones ceremoniales de la princesa Ana. La sugerencia más hiriente era su eliminación de futuras ceremonias de la Orden de la Jarretera, un golpe simbólico y altamente emocional que la privaría de uno de los deberes más honrados de la monarquía. Esto era más que política mezquina, era una amenaza directa al legado de Ana, a su imagen pública y a su poder dentro de la familia. La propuesta de edicto sacudió el círculo íntimo del palacio. Los consejeros tomaron partido, creando una atmósfera de paranoia y desconfianza. Algunos, leales a la memoria de Isabel, cuestionaron las motivaciones de Camilla, pero guardaron silencio por miedo a perder sus puestos. Otros, viendo una oportunidad, se alinearon con la nueva reina consorte y su narrativa. Una división familiar, oculta pero letal, envenenaba cada estancia que habitaban. Fue entonces cuando una nota íntima llegó a manos de Ana. Provenía del príncipe William, siempre leal a la institución y a su tía. A pesar de su advertencia, le ofreció su apoyo, reconociendo la veracidad de lo que ella había descubierto. «Procede con cuidado», escribió. «Tu conflicto con Camilla se ha extendido más allá de las joyas. Ahora se trata del futuro de la corona. No era un llamado a la rendición, sino una seria toma de conciencia de lo que estaba en juego». En la soledad de su estudio, Ana examinó en silencio el borrador del decreto. Las palabras no la hicieron vacilar, la endurecieron. Ahora la batalla era por algo más que reliquias. Ya no se trataba de Camilla, se trataba de un principio: mantener un legado a salvo de la política, del derecho adquirido y de la manipulación. El conflicto no era personal, era estructural, y Ana, lejos de rendirse, se preparó para continuar la lucha. Mientras la política real se desarrollaba en los pasillos del poder, Ana miró hacia el pasado. Conocía a su madre demasiado bien como para imaginar que la reina, una planificadora meticulosa y previsora, hubiera dejado sus joyas más queridas al azar. Y tenía razón. En los archivos reales custodiado por la oficina del Lord Chamberlain había un sobresellado. Solo llevaba el cifrado confidencial de la reina Isabel II. No se había abierto desde la muerte de la reina, y la mayoría creía que contenía una despedida ceremonial o últimas bendiciones. Ana, sin embargo, sospechaba que dentro encontraría algo más, y lo que descubrió cambiaría el curso de la batalla para siempre. La carta escrita a mano por Isabel era inconfundible. Las palabras de la reina eran medidas pero sentidas, escritas con el peso de décadas de servicio. En ellas describía la monarquía no como una maquinaria de poder, sino como una narrativa viva de responsabilidad, sacrificio y cuidado meticuloso. Y en esa narrativa sus reliquias eran mucho más que joyas brillantes, eran símbolos de historia, linaje y memoria. Con una determinación firme las enumeró una por una, detallando su significado y su destino. El collar de zafiros, que durante mucho tiempo se rumoreó que valía una fortuna, estaba destinado a su bisnieta, la princesa Charlotte, para que llevara consigo la fuerza de su linaje. Lo llamó un puente entre reinas pasadas y futuras. Cuando se refirió a Camilla, el tono de la reina cambió. Era cortés, pero teñido de una preocupación palpable. Expresó su temor de que Camilla, a pesar de su futuro estatus, viera estos tesoros como símbolos de poder en lugar de símbolos de legado. «Hay historia en cada piedra», escribió. Y la historia no se puede reclamar, se debe cargar. La carta era una advertencia, no una acusación. Aconsejaba a Camilla no intentar reescribir la historia real a su antojo. Y entonces llegó el párrafo final, el que lo cambió todo. La reina declaró su intención de manera inequívoca. Designó a la princesa Ana como la albacea final de su legado personal. «Anne», escribió la reina, «más que nadie entiende lo que cuesta el legado». No era una orden legal, sino algo mucho más poderoso, la voluntad explícita de una madre y una monarca. Con esa carta en su poder, Ana entró en la siguiente reunión de altos consejeros reales con la calma de un trueno a punto de estallar. No hubo gritos ni arrebatos. Simplemente colocó la carta abierta sobre la pulida mesa de caoba. Se produjo un largo silencio. Era como si Isabel II hablara desde la tumba, con una claridad y un poder que ningún gobernante vivo podía igualar.
Cada consejero comprendió el significado. Ana ya no actuaba por sospecha u hostilidad, estaba cumpliendo la última y sagrada orden de su madre. La tarea ahora no era demostrar que Camilla estaba equivocada, sino restaurar el orden natural de las cosas. La atmósfera en la sala cambió drásticamente, las dudas se disiparon, las lealtades se realinearon. La narrativa de Camilla, cuidadosamente construida, de una princesa inestable y celosa, se derrumbó bajo el peso de la propia escritura de la reina. La verdad escrita en tinta real era irrefutable. Ya no había debate. La cuestión ya no era si los tesoros debían ser devueltos, sino cuán rápido y con cuánta discreción para evitar un escándalo aún mayor. La carta de la reina era un escudo y una espada para Ana. La protegía de las acusaciones de insubordinación y le daba la autoridad moral para exigir una restitución inmediata. Los mismos consejeros que horas antes habían contemplado la posibilidad de reducir sus deberes, ahora la miraban con una mezcla de temor y respeto. Se dieron cuenta de que no se enfrentaban a una simple disputa familiar, sino a la voluntad de una monarca legendaria. Ana, que nunca había pedido una corona, pero siempre había soportado su peso, se erguía más alta que nunca. Con las últimas palabras de su madre como arma, planeaba destruir las barreras de Camilla para siempre. El equilibrio de poder había cambiado de forma irreversible. El rey Carlos, informado del contenido de la carta, se vio acorralado. Apoyar a su esposa ahora significaría desafiar directamente los últimos deseos de su madre, un acto impensable para un monarca que basaba su legitimidad en la tradición y la continuidad. La jugada de Camilla se había vuelto en su contra de la forma más espectacular posible. Intentando asegurar su poder, había provocado la revelación de un documento que la dejaba completamente expuesta y sin defensa. La batalla de los pasillos había terminado. Ana había ganado. Pero la guerra, como pronto descubrirían, estaba a punto de estallar a la vista de todo el mundo. Y sería mucho más sucia de lo que nadie podría haber imaginado. La familia real ha resistido guerras, escándalos y traiciones públicas, pero nada destruye su narrativa como una filtración. Y cuando la historia estalló, primero en una columna de Sociedad bien informada y luego en los tabloides de todo el mundo, fue explosiva. Las joyas perdidas de la reina, la bóveda secreta de Camilla, la furia de la princesa Ana. El relato estaba fuera de control. La noticia se convirtió en un incendio global de la noche a la mañana. Los titulares eran sensacionalistas y directos. La armonía cuidadosamente mantenida del Palacio de Buckingham quedó destrozada. Nadie entendía de dónde había salido la historia, pero sus detalles eran demasiado precisos para ser un simple rumor. El broche victoriano, la confrontación en Clarence House, la existencia de la carta de la reina. El momento también fue deliberado. Pocos días después de que Ana se enfrentara a Camilla en privado, el mundo entero sabía lo que había sucedido. El legado de la reina se convirtió en un debate nacional. El frenesí mediático no tenía precedentes desde los turbulentos días de Diana. Cada fotografía de Camilla, cada aparición pública era examinada en busca de un significado oculto. El Palacio de Buckingham se apresuró a actuar. La oficina de prensa emitió un breve y aséptico comunicado para calmar la tormenta. No hay validez en las especulaciones sobre artefactos desaparecidos. La familia real honra a su difunta majestad de acuerdo con la tradición, pero el público ya no lo creía. El ambiguo desmentido solo avivó las llamas. Los partidarios de Camilla en el palacio intentaron cambiar la narrativa, pero el sentimiento popular ya había cambiado, y rápidamente. La princesa Ana, una figura estoica que nunca buscó la fama, se convirtió en una heroína popular, un símbolo de honestidad y devoción a su madre. Públicamente no dijo nada, ni entrevistas ni explicaciones. Un silencio solemne que era más elocuente que cualquier negativa oficial. En el palacio, Camilla entró en pánico. La filtración no solo la avergonzaba, sino que le quitaba poder y dañaba la legitimidad de su nuevo título. Peor aún, la había retratado exactamente como Ana la había acusado, como una usurpadora, no como una cuidadora. Creía que Ana había planeado la revelación para ganarse el favor del público, y su paranoia profundizó la brecha familiar. Lo que Camilla no comprendía era que Ana no había filtrado ni una palabra, no lo necesitaba. Cuando la verdad se reprime con demasiada fuerza, siempre encuentra una forma de escapar. Mientras Londres estaba en caos, una voz inesperada llegó desde el otro lado del Atlántico. El príncipe Harry, que vive en California, observaba las noticias con creciente ansiedad. Esta historia en particular atravesó su aislamiento de la vida real y no llamó a su padre ni a su hermano, llamó a Ana.
Harry le contó que la princesa Diana le había dicho hacía mucho tiempo que las reliquias tendían a desaparecer con nuevos títulos y nuevas esposas. Recordaba cómo ella le mostraba artefactos de su colección y le decía en voz baja cuáles pertenecían al pueblo y cuáles a las mujeres que habían servido a la corona con respeto. Tenía cartas y fotos privadas, incluida una de una pulsera de perlas que ahora faltaba en los archivos reales. Diana la había marcado como un regalo para la princesa Charlotte, para enseñar a la futura generación que la fuerza no siempre tiene que brillar. Harry le ofreció a Ana la prueba, sin filtros. En la caligrafía de Diana las advertencias eran evidentes. Una carta incluso mencionaba a Camilla por su nombre, no para acusar, sino para advertir: ten cuidado con lo que se reclama en el matrimonio. No todo lo que brilla viene del amor. Y con las palabras de Diana, el enigma se volvió agudo y doloroso. La pulsera de perlas estaba en la bóveda de Camilla. Cuando Ana le informó a Harry que las palabras de su madre podrían restaurar lo que se había perdido, no dudó. Úsalas, respondió, entregando su testimonio privado. El apoyo de Harry dejó a Carlos atrapado entre la defensa de la memoria de Diana por parte de su hijo y la lucha de poder de su esposa. Ana, aunque agradecida, se mantuvo lúcida. Una vez que esta puerta se abra, le dijo a Harry, no se volverá a cerrar. La memoria de Diana, la rosa de Inglaterra, esa princesa triste que solo quería ser querida, estaba a punto de convertirse en un arma en una guerra que no había elegido, y sus espinas apuntaban directamente a la nueva reina. Acorralada por la prensa y la evidencia, que ahora incluía el testimonio póstumo de Diana, Camilla hizo un último y desesperado intento de controlar la narrativa. En un evento benéfico real apareció con una sonrisa frágil y una audacia asombrosa. En su pecho llevaba el broche victoriano desaparecido, la misma pieza que Ana había buscado. Cuando un periodista le preguntó por la joya, Camilla respondió con una dulzura ensayada, diciendo que había sido traspapelada y que la llevaba en reverencia a las tradiciones que su difunta majestad tanto apreciaba. Era una declaración de intenciones, un mensaje claro: pertenezco aquí, cada derecho me pertenece. La actuación fue desastrosa. En lugar de calmar la tormenta, la reavivó, pareciendo un acto de desafío arrogante. La gente estaba flipando. Horas más tarde, la princesa Ana apareció en un sombrío memorial de veteranos. No llevaba corona ni joyas ostentosas, solo un humilde pin de regimiento y la amapola que su madre le había puesto en el cuello en una ocasión similar años atrás. No mencionó a Camilla ni al broche, pero sus palabras a los soldados fueron más poderosas que cualquier ataque directo. El verdadero legado no necesita espectáculo, dijo con la voz tranquila, necesita honor. El público conectó los puntos de inmediato. El contraste era imposible de ignorar. Una aferrándose a un símbolo robado para reclamar su lugar, la otra encarnando el deber y la memoria con una simple amapola. La guerra ya no se libraba en los pasillos, sino en el tribunal de la opinión pública, y Camilla estaba perdiendo de forma aplastante. La batalla de símbolos había terminado y había una clara vencedora. Ahora solo quedaba el ajuste de cuentas final, que se llevaría a cabo en secreto, lejos de las cámaras, donde el linaje y la traición chocarían por última vez. El enfrentamiento final tuvo lugar en el castillo de Balmoral, el refugio de la monarquía, un lugar impregnado de la memoria de Isabel II. Detrás de puertas cerradas, Ana y Camilla se encontraron en un silencio tenso. A su lado, como testigo imparcial, estaba el duque de Kent, una figura de la vieja guardia. Con una frialdad definitiva, Ana presentó su caso: la carta escrita a mano por la reina, el inventario de la bóveda, el testimonio del personal. Y finalmente, las notas de Diana, ahora aprobadas por Harry. La evidencia era abrumadora, una montaña de verdad que aplastaba cualquier posible defensa. Camilla hizo un último intento, una apelación desesperada, afirmando que solo había actuado para preservar el alma de la colección, para protegerla de los fríos archiveros. Pero la respuesta de Ana fue devastadoramente simple. El legado no es algo que te pones, remarcó, es algo que proteges. Y casi destruyes lo mismo que quieres llevar puesto. En ese momento, Camilla supo que había perdido. El miedo en sus ojos no era a un escándalo público, sino a la mujer que tenía delante. Una mujer que encarnaba todo lo que ella nunca podría ser, la heredera no del trono, sino de la integridad de la corona. Aceptó devolver cada pieza con la única condición de que el tema nunca se volviera a discutir públicamente. Ana, para preservar la frágil unidad de la monarquía, asintió, pero sus ojos dejaron claro que el silencio no equivalía al perdón. La batalla por las joyas había terminado. Pero la guerra por el alma de la monarquía acababa de empezar y había dejado cicatrices que ninguna corona podría ocultar. Tras la reunión, mientras Camilla se retiraba pálida y derrotada, Ana la detuvo una última vez.
Sus palabras, pronunciadas en un susurro bajo pero cargado de peso, serían un recuerdo imborrable. «Vuelve a robarle a la corona», dijo, «y la próxima vez no llamaré a la puerta, la derribaré». No era una amenaza, era una promesa. En las semanas siguientes, las reliquias regresaron a la colección real, reinstalándose silenciosamente en sus vitrinas y bóvedas. No hubo anuncios públicos, ni disculpas, ni explicaciones. La maquinaria del palacio simplemente continuó, como si nada hubiera pasado, pero el daño estaba hecho. Dentro de las puertas reales, el poder había cambiado para siempre. La princesa Ana se convirtió en la guardiana silenciosa y poderosa de la integridad de la corona. Su autoridad ya no provenía de su título, sino de su demostrada devoción a un legado que otros habían intentado usurpar. Camilla, aunque sentada junto al rey, caminaba con cautela. Su autoridad había sido destrozada, sus ambiciones dañadas. Tenía la posición, pero Ana tenía el respeto, que en el mundo de la realeza es una moneda mucho más valiosa. Las reliquias fueron restauradas, pero la confianza no. Se había creado una fisura en el corazón de la familia, una grieta invisible pero profunda que alteraría las dinámicas de poder durante años. La monarquía, construida sobre la herencia y la tradición, valora sus fisuras más que sus riquezas, y esas son mucho más difíciles de reparar. Y en el silencio de los pasillos de Windsor, el eco de una promesa rota y una lealtad inquebrantable resonaría para siempre. Al final, esta no fue solo la historia de unas joyas desaparecidas, fue la crónica de una guerra silenciosa por el alma de una monarquía en transición. Por un lado, una visión del poder basada en la apropiación de símbolos, en la creencia de que un título otorga el derecho a reescribir la historia. Por otro, una defensa feroz de la idea de que el legado es un deber, no un adorno, una responsabilidad que se lleva en el corazón, no en el pecho. La princesa Ana, sin buscarlo, se reafirmó como la conciencia de la familia, la personificación de la era isabelina de deber y sacrificio. Su victoria no fue ruidosa, sino profunda, un recordatorio de que la verdadera autoridad no emana de una corona, sino del carácter. Camilla, por su parte, aprendió una dura lección. Podía ser reina consorte, pero la sombra de Isabel II era larga, y el amor del pueblo por su memoria, un bastión inexpugnable. Las joyas, ahora de vuelta en su lugar, brillan de nuevo para el público, pero para aquellos que conocen la historia, su brillo es diferente. Cuentan una historia no solo de reyes y reinas, sino de lealtad y traición, de una hija que defendió el honor de su madre y de una corona que, aunque intacta, ahora muestra las finas grietas de una confianza rota. Porque si algo nos enseña esta historia es que los tesoros más valiosos de una monarquía no están hechos de oro y diamantes. Están hechos de confianza, y una vez que se rompe, ninguna joya, por muy brillante que sea, puede repararla del todo. Pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho esta historia de intriga palaciega. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que la princesa Ana hizo lo correcto al enfrentarse a la nueva reina consorte por el legado de su madre? Dejádmelo saber, os leo en los comentarios.